Hola a todos, mi nombre es Ricardo Santiago y hoy les voy a hablar sobre los métodos de producción de hidrocarburos. También se le llaman métodos alternativos o levantamiento artificial y se compone, como vemos en la diapositiva, de básicamente cuatro métodos. El bombeo mecánico, que se abrevia BM, va a ser el primero del que vamos a hablar. También está el levantamiento artificial por gas o gas lift, el bombeo electrosumergible, que se abrevia con las siglas BES, y el bombeo de cavidad progresiva o BCP. Bueno, primero que todo, la finalidad de estos métodos de producción o de levantamiento artificial es minimizar los requerimientos de energía en el frente de la formación productora, para así maximizar el diferencial de presión a través de yacimiento y provocar la mayor afluencia de fluidos sin que se generen problemas de producción. Ok, antes que nada, la siguiente diapositiva, vamos a definir como los componentes del sistema de bombeo mecánico, lo que pasa en el subsuelo, porque al entender esto, básicamente estamos entendiendo cómo funcionan la mayoría de los otros métodos, porque digamos en superficie sí es verdad que puede cambiar el método de cómo se ejecutan estas bombas, pero en el subsuelo el mecanismo de esta bomba es básicamente el mismo. Entonces, en el primer componente que tenemos es el casing. Bueno, partiendo de la base de que un pozo está construido, lo construimos y posteriormente lo entubamos con una cañería de aislación. A esto es lo que se le denomina casing, ¿verdad? Luego vemos que durante la terminación del casing, en la parte inferior, como se muestra en la figura, se vincula el reservorio con el interior del pozo a través de los punzados, como se ven digamos, estos triángulos negros u otro tipo de terminación, que es para que de esta manera los fluidos del reservorio entren a la tubería. Y bueno, como vemos en la siguiente lámina, también cuenta con una tubería de producción llamada tubing. Son términos o convencionalismo que se usan para este tipo en referentes al temas. Y en el caso de bombeo mecánico y parecidos, vamos a tener una bomba alternativa puesta por un pistón y un barril que se encuentra en el fondo del pozo. También vamos a tener una sarta de varillas o cabillas de bombeo que va a ser el responsable del movimiento alternativo de la unidad de bombeo que se encuentra en la superficie. Ya lo vamos a explicar y ver más detalladamente. Esta unidad de bombeo le dará el movimiento alternativo al pistón que se encuentra dentro del barril en la bomba en profundidad. Bueno, en la siguiente lámina podemos ver la imagen de la bomba subterránea, de los elementos que la componen. Básicamente se compone de la cabilla, del barril, los pistones, el pistón y la válvula viajera o móvil y la válvula fija o permanente. Entonces, acá muestro un video en donde se muestra cómo funciona el mecanismo de esta bomba, que como les digo es parecida en la mayoría en esencia es el mismo mecanismo en todos los sistemas. Y bueno, en el video podemos observar cómo la válvula viajera o la válvula móvil, que está representada por el color azul, reading valve, le colocan el video, y en la parte inferior tenemos la válvula roja o la válvula permanente, que le llaman ellos standing valve. Bueno, el mecanismo es el siguiente: la válvula móvil realiza movimientos ascendentes y descendentes, la azul. Entonces, cuando la azul sube, la conducción del fluido se realiza y la válvula roja de retención, como vemos en el video, se va a abrir. Entonces, va a permitir que el petróleo se extraiga del reservorio, de lo que conecta con los punzados, a la tubería. Y luego, cuando la azul baja, esta válvula móvil, la azul, ella se abre, ¿sí? De esta manera, mientras la roja se cierra, se captura el petróleo. Entonces, el petróleo que se encuentre, como se ve en el video, en el tramo de la válvula azul, va a ser el que se extraiga. Entonces, este proceso se repite en bucle y va empujando lentamente hacia arriba y hacia afuera el petróleo del pozo a una cierta velocidad. Y bueno, esto de cierta velocidad va a depender de la zancada de la bomba, es decir, del tramo que esta cubra, del diámetro del pozo, de la potencia del motor y bueno, de la unidad de bombeo en sí, que es lo que pasa en superficie, que ya veremos más detalladamente. Bueno, es decir que
Este video de cómo funcionan este tipo de bombas fue sacado a la página Counseling Reality, que allí lo pone. Y bueno, voy a mostrar este es un segundo video de qué es lo que pasa en superficie con las unidades de bombeo. También se le llaman balancín, también se le llaman cigüeñas por su parecido. Entonces, este balancín, esta unidad de bombeo, es la que va a impartir el movimiento de subir y bajar la sarta de varillas. La sarta de varillas que va a succionar, o digamos va a mover el pistón de la bomba, es decir, el pistón que está fijado a la válvula azul, el cual se coloca en la sarta o en la varilla a cierta profundidad del pozo. Ya veremos qué profundidades puede alcanzar. Y bueno, esto en la imagen, en el video se muestran diferentes tipos de balancines que ellos pueden alternarse en cómo ejecutan el movimiento de estas varillas. Pero vuelvo a repetir, el mecanismo de la bomba de subsuelo es lo mismo, es similar, es idéntico. Entonces, pasando ya a definir o definidos ya todos los conceptos de los componentes del bombeo mecánico, vamos a definir en sí qué es el bombeo mecánico. Bueno, simplemente lo podemos definir como un procedimiento de succión y transferencia casi continua del petróleo desde el pozo hasta la superficie. Básico. Entonces, sabemos que es uno de los más utilizados el método del bombeo mecánico, porque tiene un gran rango de aplicación, tanto para pozos cortos, es decir, de poca profundidad, como para pozos de hasta 4000 metros de profundidad. Y los caudales de extracción que él está apto para extraer van desde 1 metro cúbico al día hasta 350, lo que alcanza, digamos, valores óptimos de producción. Como ya lo vimos, se compone una bomba en profundidad en la parte inferior del tubing, que ya lo definimos también. Es la misma que utilizan todos los sistemas, lo vuelvo a decir. Y una sarta de varillas o de cabillas de bombeo que transmite el movimiento alternativo del pistón, acá abajo, de la bomba y finalmente del balancín. También se le llama A y B, de las siglas que corresponden a aparato individual de bombeo, o unidad de bombeo, o balancín. Bueno, también se le llama cigüeña, como les dije, y esto va a funcionar ya sea con un motor eléctrico o un motor a combustión. Tiene, digamos, esa dualidad que lo vuelve muy dinámico. Cabe destacar que este método de levantamiento artificial o método de producción es el más antiguo del mundo. Debido a su simplicidad, a su robustez, es posible su aplicación en casi todos los tipos de pozos que requieren levantamiento. Y bueno, algo interesante o algo clave es que este aparato se equilibra o se balancea con masas de acero generalmente. Ya en función de qué tipo de balancín sea el que esté en la superficie, pues este mecanismo puede variar, pero convencionalmente o habitualmente se utilizan contrapesos, es decir, pesos de hierro, para lograr este movimiento, este balance. Hay otros casos como los métodos hidráulicos, que veremos más adelante, que la fuerza que va a proporcionar este balance corresponde con inyecciones de nitrógeno a presión, va a ser lo que lo regule. Y bueno, como vemos en este balancín, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este balancín? Transferir la energía del motor, ya sea eléctrico, ya sea de combustión, a la sarta de varillas. Entonces él va a convertir, como sabemos, el movimiento de un motor es rotatorio. Lo va a convertir en un movimiento, se llama reciprocante o oscilatorio, es decir, que va de arriba a abajo y va a reducir la velocidad del motor a una velocidad adecuada de bombeo, y además que mantiene la vertical de la varilla pulida. Entonces, el primero de ellos, en la siguiente diapositiva lo vemos, es el balancín convencional, el de toda la vida. Bueno, es una cuestión que tengo que decir que una vez el balancín se encuentra balanceado, ya sea por hierros, ya sea por presión de nitrógeno, es necesaria mucha menos fuerza para subir y bajar la bomba, porque él entra, lo que señala en el círculo rojo es el sistema que balancea. Entonces, al encontrar ese equilibrio, él como que optimiza la energía del motor y del movimiento reciprocante para, digamos, de esta manera mantener un bucle productivo que ahorre energía. Y de ahí la importancia de un buen balanceo. Y de ahí la importancia de qué mecanismo, qué balancín se utiliza en superficie para cierto tipo de profundidades, crudos y parámetros que se quieran evaluar. Bueno, esta unidad convencional de manivela o balancín es la más conocida y aceptada en los campos petroleros. Es la unidad
universalmente adaptable, es sencilla de operar y requiere un mantenimiento mínimo. Hay algo que decir, es que ¿qué pasa con estos sistemas? Que tienen un punto de quiebre técnico que son las cabillas, las vigas, que son como, digamos, el punto más débil que está sometido a la corrosión, el punto más vulnerable, y suele ser como la pieza débil de estos sistemas. Ya de por qué, como vemos en el siguiente método, en el Balancing Mark II, porque se hacen, digamos, unos cambios geométricos para cuidar este punto fuerte, posiblemente a costa de ciertos beneficios. Bueno, esta unidad del balancín, la Mark II, es una unidad que tiene una geometría singular, características de contrabalance en fase, reduce las necesidades de cabillaje, de torque, de pico. Y como les decía, eso es para, digamos, el cuidado o la mayor vida útil de estas cabillas. La geometría sesional del Mark II produce una carrera ascendente algo más lenta y una carrera descendente más rápida, con aceleración reducida, donde la carga es mayor y pues resulta en cargas de picos menores y por tanto una vida más larga para las cabillas. Tenemos la unidad balanceada por aire. Bueno, digamos que pues se utiliza el aire comprimido en vez de contrapesos de hierro fundido, lo que permite un control más preciso del contrabalance y como consecuencia el peso de la unidad va a reducir, por tanto disminuye los costos de transporte, instalación y pues de instrumentos en sí, porque los pesos que se utilizan para balancear estos mecanismos son altos y el peso por kilogramo de hierro es costoso. Entonces, bueno, estas unidades balanceadas por aire tienen una ventaja distintiva en los tamaños mayores con carreras largas, donde las contrapesas hierro fundido en las unidades convencionales que ya vimos anteriormente tienen que ser tan grandes que su uso es prácticamente prohibitivo. Entonces, para profundidades mayores, una unidad balanceada por aire es más óptimo. Y por último vamos a ver la unidad de bombeo Rotaflex. La unidad de bombeo Rotaflex ha sido patentada en América, tiene una amplia ventaja sobre las demás unidades de bombeo, básicamente porque es la más novedosa por los años de investigación y desarrollo que se invirtieron en su creación. Es posiblemente la más eficiente. Tiene un avance único en ingeniería, o sea, es 100% de la mecánica Rotaflex digamos, de esta tecnología, de ahí su nombre, y está especialmente diseñado para producir altos volúmenes de fluido de pozos profundos con bombas de cabilla. En cuanto a las ventajas del sistema de bombeo en sí, esta ventaja puede ser que es económico en cuanto a los trabajos de reparación, de servicio del pozo, el uso de materiales especiales o las técnicas de inhibición permiten mitigar o digamos reducir los problemas de corrosión. Permite la flexibilidad de la producción variando el ajuste de la longitud de la carrera y de la velocidad del reciprocado. O sea, a esto se refiere a los ciclos de golpes por minuto. Él tiene, digamos, una flexibilidad en cuanto a, digamos, qué velocidad tiene este ciclo y en función de las profundidades de la bomba, del tipo de crudo, de qué tanto en un ciclo absorbe del reservorio al pozo, yo pueda decidir qué ciclo, si uno más lento, uno más rápido, en función de estos factores, asumir cuál va a ser el más óptimo para la extracción de ese tipo de crudo. Y bueno, también es el método más difundido, con lo cual es conocido por todas las escuadrillas de trabajo, por todas las compañías petroleras y bueno, tiene una buena eficiencia. En cuanto a las desventajas, podemos encontrar que tiene una capacidad restringida en cuanto a los volúmenes de producción, porque como decíamos, es requisito que se utilice solamente pozos verticales, por lo cual digamos con la geometría variada que sabemos que tienen las trampas petrolíferas, pues esto puede ser una limitante en cuanto a poder utilizarla a lo largo de todo el play. Bueno, no es apto para operaciones costa afuera, solo costa adentro, lo que se llama onshore. Tiene un elevado coste de capital inicial, otra sería una desventaja, y que el rozamiento entre la varilla de bombeo y el tubing causa problemas de desgaste, facilita la corrosión, como hacía énfasis hace un momento, pues es, digamos, el punto débil de este sistema. Y bueno, no puede manejar importantes volúmenes de gas y de sólidos asociados a producción, básicamente está enfocado a la extracción de aceites, y bueno, tiene
El inconveniente es que el manejo inadecuado del campo de las varillas puede ocasionar un incremento en los trabajos. El segundo método que vamos a ver es el método de gas lift, o también se llama levantamiento artificial por gas. Consiste básicamente en proporcionar un volumen adicional de gas a los fluidos del pozo para disminuir la densidad de la mezcla bifásica. Entonces, de este modo se reducen las pérdidas de presión en la tubería de producción. Teniendo, como se ve en la imagen, gas a alta presión en el yacimiento, se puede utilizar este gas para inyectarlo en el espacio anular, como se ve en la imagen, entre el tubing, que es la tubería de producción, y la cañería de intubación del pozo, que es el casing, que es el más superficial. Esta operación permite introducir gas en el tubing a distintas profundidades de forma de ir reduciendo la presión hidrostática del líquido y poder elevarlo a la superficie. La instalación es semejante al pozo de bombeo como lo vimos anterior, con el agregado de las válvulas en el tubing que permite la inyección de gas a distintas profundidades. Requiere también una línea de gas para llevar, se le llama white line, que es una línea para llevar el gas hasta el pozo, desde la fuente hasta el pozo, y separar el gas producido conjuntamente con los líquidos. Se puede ver acá un video ilustrativo de cortesía de la página Waterford. En este sistema se utiliza gas a una presión relativamente alta, debe ser mínimo de unos 250 psi para poder aligerar la columna de fluido y de este modo permitir al pozo fluir hacia la superficie, el petróleo del pozo. Es decir, alivianar y arrastrar el líquido. Existen formas de inyección de gas, la continua y la intermitente. La continua es la que más se asemeja a las condiciones normales de flujo natural, como el petróleo asciende hacia las trampas. Y la segunda, que es el gas inyectado, pero de manera intermitente, se inyecta por ciclos que permita un volumen de inyección necesario para levantar la columna estática de fluidos en un régimen de fluidos de tipo tapón. Entre sus ventajas podemos encontrar que permite producir altos caudales, esto es clave, es el que más se asemeja, como ya dijimos, a la surgencia natural del petróleo. Es muy flexible, solamente con un equipo de tubería que se llama Wireline se puede ajustar la producción sin retirar el tubing. Se adapta a pozos dirigidos, a diferencia del anterior. No presenta inconvenientes en escenarios de producción de arena, porque la porosidad al trabajar con un gas y altas presiones no presenta ningún inconveniente. Y en cuanto a los inconvenientes, encontramos que este método de levantamiento por gas o gas lift no es posible si no se cuenta con gas disponible a presión adecuada. En todos los reservorios, o en la mayoría, asumo que vamos a encontrar las tres fases de petróleo, pero si no se encuentra gas a una presión adecuada no se puede implementar este método. La presencia de hidratos puede dificultar la operación, por eso se requiere que los elementos de corrosivos del gas deben ser removidos antes de la inyección, es decir, como un proceso de purificación antes de inyectarlo nuevamente en el pozo. Y además el casing, la tubería, debe estar en muy buenas condiciones de hermeticidad para que no haya fugas de este gas. 1. El siguiente sistema de bombeo alternativo sería el de bombeo electrosumergible, que se abrevia BES. Según Martínez, 2004, es uno de los sistemas de levantamiento artificial más utilizados en la industria de petróleo, a través de la cual se busca aumentar o mantener el volumen de producción de fluidos cuando se evidencia una declinación en la producción natural registrada en los pozos. Según Schlumberger, en 2020, se define como sistema de levantamiento artificial que utiliza el bombeo de fondo del pozo accionado eléctricamente. El sistema de bombeo consta de secciones de bombas centrífugas de varias etapas que pueden ser configuradas específicamente para adecuarse a las características de producción y del pozo en la aplicación dada. El sistema de bombeo eléctrico sumergible constituye un método común de levantamiento artificial que ofrece flexibilidad en una diversidad de tamaños y capacidad de flujo de salida. Acá se aprecia un video que es de la empresa Petrobrasil. En este video apreciamos el funcionamiento del bombeo sumergible, empezando por el fondo de todo el sistema, donde se puede contar con un sensor cuyo objetivo es medir algunas variables como la presión de entrada y salida de la bomba, la entrada de la temperatura del fluido, la temperatura del motor, las vibraciones, y ahí en el fondo observamos el cilindro azul, que vendría siendo el motor que está acoplado
con el cilindro verde, rojo, que sería el protector o sellador, el verde sería el separador de gas y el último la bomba, el cilindro blanco sería la bomba centrífuga. El funcionamiento del sistema inicia cuando se envía una señal, como se ve en el video, que recorre todo el cable de potencia hasta el controlador, pasa por el transformador, como se aprecia. Entonces la corriente eléctrica transmitida llega al motor, el cual lo va a activar, como vemos a continuación. El giro del motor se transmite al eje del sello a través de un acople. El sello va a evitar que el fluido del pozo ingrese al motor eléctrico, y el giro de su eje se transmite a la sección de la bomba para permitir el giro. Esta bomba cumple la función de extraerlo, la vemos en la parte blanca, ya separado el hidrocarburo líquido, extraerlo con el mismo mecanismo que usa una bomba de agua, y pues el mismo que utiliza el corazón para bombear sangre al cerebro. Aquí vemos cómo se termina de extraer el tubo ya a lo largo de la tubería. Este video es de la empresa Petrobrasil, muy bueno. Y bueno, en la siguiente diapositiva vemos una imagen con los elementos que componen más detalladamente, o digamos más calmadamente, en donde sí se aprecia la bomba que era el cilindro blanco en el video, el motor, el cilindro azul, la sección sellante, que es el protector, que es el que evita que el fluido entre al motor. Y bueno, a su vez se dicen que el paso de fluido también ayuda a refrigerar este mecanismo. El mecanismo de la parte de la succión o el separador de gas y el cable de potencia, los sensores, los transformadores, y básicamente de eso se compone el sistema de electrosumergible. En cuanto a las ventajas, encontramos que permite producir autos caudales, de hecho es la más óptima para esos fines de autos caudales. Tiene un alto volumen a gran profundidad. Tiene un alto rendimiento de más de 1000 barriles de producción por día. Requiere bajo mantenimiento. Requisitos mínimos de equipo en superficie. Aquí ya no tendríamos obviamente lo que se conoce como balancín y todas estas unidades de bombeo superficial. Tiene buena tolerancia en ambientes corrosivos de fondo de pozo, y también es aplicable a pozos desviados, verticales y desviados, porque se utilizan patas de perro, que son, digamos, unas articulaciones que permiten trabajar en ángulos a profundidad. Y bueno, también que el único equipo, a diferencia del bombeo mecánico, como veíamos anteriormente, no dispone de estas varillas que son rectas, que tienen que ser para perforaciones verticales, sino que permite, mediante de piezas articuladas, el desvío a profundidad. Y además la única pieza que requiere que, digamos, mantenga en un tramo estable sería la bomba centrífuga. Es aplicable en pozos con un buen diámetro. Y en cuanto a los inconvenientes, tenemos que permite producir los altos caudales. También baja tolerancia para bombear la arena. Tenemos problemas frecuentes con el cable o las grampas durante las operaciones en el pozo, y que las altas temperaturas puede ser una limitación. Bueno, para culminar al fin, vamos a ver el último sistema, que es el sistema de bombeo por cavidades, el cual, como todos, es un sistema de levantamiento artificial que usa una bomba de desplazamiento positivo que consta de dos engranajes helicoidales interiores entre el rotor y el extractor, como se aprecia en la imagen inferior izquierda. Básicamente estos son los elementos clave de este sistema. Al girar el rotor dentro de las cavidades se mueven axialmente de uno al otro extremo del estator, creando la acción de bombeo. En la imagen de la derecha podemos ver los elementos que la componen: una barra de transmisión, el elemento de superficie, que es el que va a suministrar la fuente de energía, el estator y el rotor, que van a hacer el movimiento de succión para la bomba. En cuanto a su funcionamiento, vemos este video en el que, bueno, primero muestra en la superficie un cabezal, que en este caso va a ser un motor eléctrico de correa y polea, que va a ser la fuente de energía. Este va a ser el encargado de transmitir el torque a todo el ensamblaje del fondo. Visto en profundidad, el fluido será elevado por un elemento rotativo tipo tornillo, que lo vemos en la imagen anterior.
es helicoidal, que empuja hacia arriba todo lo que penetra en la cavidad que existe entre dicho tornillo y un estator. También lo vimos. Que consiste, el segundo consiste en un elastómetro vulcanizado. Este está ubicado en el extremo del tubing de la provisión. El rotor va a ser impulsado en la superficie por un sistema de varillas que gira accionado por un motor en la cabeza del pozo. Bueno, también está el variador de frecuencia en la superficie que va a ser el encargado de regular la velocidad del equipo de fondo, y básicamente de esto se compone este sistema y este es su funcionamiento. En cuanto a las ventajas, encontramos que tiene una alta eficiencia de producción de hasta el 75%, tiene un menor impacto en la superficie, es excelente para producir petróleos picosos y pesados, tolera la producción de fluidos con sólidos asociados, a diferencia, por ejemplo, del electrosumergible. Entrega un funcionamiento silencioso, es de instalación simple y con mínimos costos de mantenimiento. Es un equipo portátil o relativamente portátil de bajo peso en superficie. En cuanto a las desventajas, pues nos encontramos dos limitantes. Tiene una profundidad de trabajo limitada hablábamos de hasta 2000 metros de profundidad. Esto es muy poco en comparación con otros. Pero bueno, también tiene limitaciones de caudal. Quiero decir, es bueno para la variancia de caudal, pero no para altos caudales. Yo creo que básicamente con esto se cubre todo lo que corresponde. Si aquí está la bibliografía consultada. Si tengo que decir una cosa más es en cuanto a dónde se usan estos sistemas de bombeo alternativo. La locación siempre va a ser un factor importante, y más cuando se ponga bajo análisis un proyecto costa afuera, que digamos donde eh, demanda más retos. El ahorro de espacio va a ser vital en las plataformas, de modo que también hay que considerar la fuente de energía. Por eso, en costa afuera siempre se va a recomendar o se usa el último sistema que acabamos de ver, el de cavidades y el de electrosumergible, mientras que lo que es onshore o lo que no es costa afuera, siempre se pueden usar los cuatro. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.